¿Qué tal a todos? Gracias por conectarse a referente.mx. Esto es En la Mesa. Yo soy Luis Villavicencio y es un gusto para mí darles la bienvenida a este, será cuarto, quinto episodio que llevamos ya al hilo. Quisiera presentar a quienes van a estarme acompañando durante esta tarde y que me han estado acompañando en todos los capítulos, a excepción de uno nuevo que habíamos tenido ahí las ganas de que se uniera esta dinámica y no habíamos podido por cuestiones técnicas. Empiezo por ti, Lalo Barbosa, ¿cómo estás? Bienvenido a la mesa de referente.mx. Muchas gracias, Luis, muchas gracias y un saludo a todos y pues como siempre aquí al pendiente de estos análisis tan interesantes que han llevado a cabo desde hace ya casi un mes precisamente. Bueno, pues déjenme lo presento. Lalo es colega internacionalista por el TEC de Monterrey y se dedica actualmente, está en el área de negocios, él trabaja en la Universidad Politécnica de Chihuahua. También nos acompaña esta tarde Ileana Casas. Hola a Bienvenida, todos. Ileana. Buenas noches, un gusto como siempre. Y Gustavo Alcalá. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, muy bien, pues aquí un poquito ya más profesionalizado. Muchas gracias porque ya por fin hubo presupuesto para comprarnos audífonos. Con todo el micrófono. Espléndido, los chavos. Sí. Muy bien, muchas gracias a Referente. Pues bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. El día de hoy vamos a intentar abordar un tema que ha estado tomando cada vez un poco más de vuelo en las últimas semanas, que es este grupo de gobernadores de oposición que se ha autodenominado la Alianza Federalista, un grupo de estados que han decidido hacer frente en algunas de las decisiones que ha tomado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que hace una semana tuvieron por ahí un posicionamiento simultáneo en todos estos estados, en lo que aquí en Chihuahua se llamó un cierre de filas, sobre todo que está relacionado con temas como el pacto fiscal, la repartición de recursos. Se daba todavía en un contexto muy cercano a la decisión de eliminar los 109 fideicomisos. Y pues bueno, hay mucho que analizar al respecto. Se ha estado hablando de algunos temas en la cuestión económica, otras que tienen que ver más con el tema político, y es lo que vamos a tratar de pelotear un poco por aquí. El gran problema y tal vez la cuestión por la que surge esta alianza federalista, por lo menos en lo económico, tiene que ver con la realidad de la escasez de recursos, cada vez más marcada en el Estado mexicano. Tenemos una finalización o estamos acercándonos al final de una era dorada de economía petrolera, que era de donde salían mucha parte del presupuesto que se destinaba a los estados. Y pues bueno, tenemos una bolsa cada vez más pequeña y tenemos además una decisión de centralizar cada vez más el presupuesto en este ánimo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de buscar un estado fuerte que sea quien ayude a la redistribución de la riqueza. ¿Cómo ves este contexto? Me gustaría empezar contigo, Gustavo. La decisión de estos estados de poner la queja ante la reducción del presupuesto. Sí, la verdad es que es un movimiento o es una iniciativa que tiene un trasfondo bastante o relativamente justo o legítimo. Sí es cierto que es importante que se revise cuál es el pacto fiscal federal. Ha causado mucha confusión porque se ha hecho referencia a salirse del pacto fiscal y a veces algunos han mencionado salirse del pacto federal y eso pudiera parecer que se están planteando un tema separatista, ¿no? De decir vamos a independizarnos y al final de cuentas no es así, ¿no? O al menos no ha escalado a ese grado la discusión. Me parece que sí es importante que se revise la distribución del presupuesto, sobre todo por lo que acabas tú de comentar, ¿no? Habíamos vivido una etapa, o la vida del país se había basado en el presupuesto, se había contemplado, o se había completado pues con los ingresos petroleros y eso pues se ha terminado o se acabó por terminar.
Entonces hay que revisar cómo es que se van a distribuir los ingresos y a lo donde nos va a llevar es al tema de los impuestos al final de cuentas, ¿no? Bueno, aquí también el tema que ha defendido mucho el presidente es la necesidad de darle a aquellos estados que tienen ahorita más la capacidad, digamos, un ánimo solidario, casi subsidiario, de decir, vamos a darle a los estados que menos están produciendo más recursos para que, supongo yo, para que puedan producir más e igualar a aquellos estados que producen más y que es los que se están quejando justamente de que están recibiendo menos presupuesto. ¿Qué tan justo te parece esto, Eduardo? Digo, es complicado sobre todo porque se inserta en un contexto de pandemia, donde no nada más la bolsa de recursos es cada vez más pequeña, sino que aparte se requiere utilizar para temas que no necesariamente estábamos acostumbrados a utilizar, malamente, pero nos pone en un estado de crisis todavía con otros ingredientes ahí aledaños que podrían complicar las cosas. Así es, sí me parece bastante injusto, sobre todo como menciona Luis, en el panorama en el que nos encontramos en estos momentos. Si bien es cierto que desde el año pasado se vislumbraba esta cuestión del recorte presupuestal, donde ya los estados empezaron a recibir menos, sobre todo los que mencionas que tenían un poquito de mayor capacidad de maniobra, como en el caso de los del norte. Es evidente que en estos momentos donde estamos atravesando por una situación compleja por la cuestión del COVID, acentuado por la crisis económica que ya veníamos viviendo desde finales del 2019, es importante empezar a revisar, tener la disposición, la voluntad política por parte del presidente de la República de sentar a los 32 mandatarios de las entidades federativas en la mesa para empezar a platicar este tema. Lamentablemente, el presidente lo ve como una decisión unilateral, lo disfraza de una etiqueta muy fácil para librarse del problema, que es decir, es algo político, cuando realmente es más que justo empezar a decir que es necesario revisar ese pacto fiscal para ver cómo redistribuir los recursos. Me queda claro que hay estados en los que hay una desventaja muy grande, no solamente por cuestiones de recursos, sino por una falta de estrategia realmente aplicado a lo social, a lo económico para lograr ese desarrollo, como lo han hecho otros estados de la República Mexicana. Pero pues lo único que se topan los 10 integrantes de la Alianza Federalista, así como pues ya ahora los 14 que suman con los gobernadores de Acción Nacional que se sumaron este fin de semana al llamado de estos 10 gobernadores también, que ya son 14, pues es una indiferencia total del presidente de la República. Es completamente injusto en el sentido de que se dice mucho de que buscan los reflectores, claro, buscan los reflectores porque son los que los tienen en estos momentos, son los únicos que pueden hacer uso de los micrófonos, hacer uso de las pantallas, hacer uso de los medios digitales por la posición política que ellos tienen en estos momentos. Si no tuvieran esa posición política, evidentemente que nadie los escucharía como a otros bloques que han andado aislados de un lado para otro nada más, pero creo que volvemos a lo mismo, es una causa muy justa, pero solamente se le está poniendo la etiqueta política para ya cerrar el tema o hacerlo a un lado completamente como se ha visto durante pues estos 2 años que lleva el sexenio federal. Pero definitivamente creo que y sí, déjame te doy la palabra, Ileana, justo iba para allá. Creo que definitivamente hay un ingrediente político muy fuerte. No se suben nada más como Robin Hood y desinteresadamente a este tema. Digo, por algo en cuanto el presidente les dice, hagan consultas, dicen, vamos a hacer consultas, y definitivamente están tratando de hacer un frente de oposición que tiene que ver con lo electoral del 2021 y que tiene que ver también con la oportunidad de posicionar otro tema en la agenda electoral. Si el presidente iba a decir, yo voy a meter a consulta el juicio a los expresidentes, pues ellos dicen, nosotros vamos a meter a consulta el pacto fiscal. No sé si por ahí va tu participación, Ileana, y si no, adelante con lo que querías decir. Nada más hilando un poquito lo que estaba diciendo mi compañero, ¿hasta dónde va a llegar esto? O sea, ¿hasta dónde vamos a ir con esta presión que están ejerciendo los gobernadores? Obviamente no le podemos poner una etiqueta, pero lo que están utilizando ahorita es los gobernadores rebeldes, los gobernadores que se están saliendo del corral, ¿no? Por así decirlo. Y es bien importante ver hasta dónde lo van a llevar o hasta dónde se les va a permitir llevar esta estrategia que, como bien dices, Luis, sí tiene un tinte electoral. Ahora, López Obrador maneja como hagan lo que ustedes deseen,
si quieren hacer su consulta está bien, pero también se siente como pues, otro atole con el dedo, ¿no? Algo así como pasó lo que vimos con Frena en su momento. Pero sí me gustaría poner sobre la mesa hacia dónde va a llegar esto, hacia dónde lo van a empujar, o de plano va a llegar un día que digan, bueno, no, saben que no nos funcionó, vamos otra vez a la CONAGO y ya, seguimos como estábamos antes. Adelante, Lalo, estás levantando la mano. Y aquí hay que ver hasta dónde va a llegar un simple dato, así en ese sentido, de tal magnitud. Estamos hablando tan solo en una partida como puede ser la cuestión del recurso para infraestructura hídrica. Anteriormente teníamos un presupuesto ahí, pues, de alrededor de 1,000 millones que llegaban directamente, y ahorita, pues, simplemente llegan 70 millones por pues desconocimiento, ¿verdad? Se está diciendo, se está mandando algo para infraestructura, que es donde ya el Estado entra. Aquí lo curioso es que, no sé si recuerdan, el septiembre, octubre del año pasado, hubo un foro por la democracia donde hubo bastantes personalidades aquí en Chihuahua, en el Paraninfo Universitario, entre ellos la exdirigente de Morena, donde le preguntaron precisamente esa parte de por qué estaban llegando menos recursos a los estados, y ella decía, bueno, es que ya le toca a los estados empezar a aumentar los impuestos. Híjole, si a ese extremo realmente estamos llegando, creo que no es la manera correcta de construir la política económica que estamos viviendo en México, ¿verdad? Porque al final de cuentas, sabemos que Chihuahua, según el mismo SAT, el mismo Sistema de Administración Tributaria, dice que Chihuahua se encuentra en deficiencia recaudatoria. Es decir, somos los que más cumplimos los chihuahuenses, pero al final de cuentas, en recursos de cada peso que se envían, 20 centavos regresan a Chihuahua, cosa que realmente, pues sí es evidente, esa incongruencia, revisarla para ver qué está pasando en ese sentido. No es una lucha pues hueca, sin sentido, sino simplemente el hecho de que me digan, amigo, te estoy dando un peso y me estás regresando 20, para mí dice mucho para bastante análisis y tomar una decisión al respecto. Hay un tema que mencionaste, Eduardo, muy, muy importante, que es precisamente, y que es a lo que iba yo al principio, el tema de los impuestos. Digo, habíamos vivido un sistema anteriormente donde, pues básicamente el modelo priista era, yo no les cobro impuestos porque ahorita tengo Pemex y de aquí subsidiamos y de aquí pagamos todo, y por lo pronto la cuestión económica la solventamos y yo no los molesto con los impuestos, ustedes no me molesten en lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y ese modelo lo venimos arrastrando y luego después hizo una reforma, también que la mencionaba por ahí el secretario de Hacienda, que se hizo en 2007, ¿no? Que se suscribió durante un gobierno del PAN, que es la que actualmente rige el pacto fiscal y que acabó funcionando y sirviendo para también hacerle esta manita de puerco a los estados y decir, bueno, tú me caes bien y te reparto y tú no estás bien conmigo y te corto el chorrito, ¿no? Pero yo creo que al final de cuentas mi conclusión, y yo sí estoy yo sí estoy de acuerdo con que lo que necesitamos revisar es dónde están los ingresos del Estado en general como federación, pero también diferenciarlos de los ingresos propios de los estados, de las entidades federativas, ¿no? Los gobiernos de los estados pues tienen la facultad, tienen su constitución, tienen su soberanía, tienen sus congresos para crear sus propios ingresos y sus propios impuestos locales. Entonces, yo creo que hay que en esta discusión necesitamos diferenciar muy bien lo que son los ingresos federales, es decir, lo que se recauda, lo que aportamos todos, porque sí, efectivamente, Chihuahua está en el lugar sexto de recaudación, y dentro de los gobiernos de la Alianza Federalista está Nuevo León en el tercer lugar, Querétaro en el quinto. O sea, hay estados que sí están recaudando, sí están haciendo la tarea de recaudar para la federación, pero no están haciendo la tarea de recaudar o de generar ingresos propios, y a lo mejor ahí es donde se empieza a crear esa disparidad, ese sentido de injusticia, de decir, oye, pues yo estoy aportando a la federación tanto y me regresan menos, pero ¿qué estoy haciendo yo para generar mis propios ingresos y para yo generar mi propio desarrollo, ¿no? Pues que aquí justamente, digo, definitivamente yo soy de los que creen que es justa el señalamiento que hacen desde Ciudad de México acerca de los estados que no han recaudado históricamente, que se han lavado las manos porque tiene un costo político, obviamente, ser el que cobra, y se han retirado de esa tarea. Chihuahua no es el caso, incluso me parece son alrededor del 25% de los ingresos del estado vienen de recaudación propia, cuestión que es muy sana. Creo que sí debe haber una mayor cobranza de impuestos por parte de los estados,
Sin embargo, esto no se puede hacer de manera, ahora sí como autónoma. Por más que tú digas, tengo la capacidad de generar mis propios impuestos, no puedes hacerlo de manera unilateral si no estás coordinado con la federación, porque finalmente entonces sí llegas a sobresaturar al ciudadano, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues sí, vamos a tener más recursos para que tenga el Estado que pueda trabajar, pero si aparte le va a estar cobrando la federación los que ya le cobran y no nos van a estar regresando presupuesto de lo que se va para allá, se hace algo muy, muy complicado y entonces sí vas a tener un tema de gobernabilidad y un costo político que muchísimo menos se va a querer asumir. Creo que más bien es cuestión de que la federación debe ceder recaudación de algunos impuestos a los estados y órale, ¿quieres más ingresos? Aviéntate la chamba de cobrarlos, de cobrar el impuesto y esa parte te la vas a quedar tú y va a haber una parte que obviamente va a tener que reportarse a la federación porque así es el pacto fiscal y así es el pacto federal. Pero ahí entra pues, el bueno, Congreso, ¿no? El Congreso lo tiene que aprobar. sí, definitivamente. ¿Ibas a decir algo, Lalo? Sí, aquí hay dos cosas importantes. Una de ellas es que lo que mencionó Gustavo del 2007, la reforma que precisamente se hizo en un gobierno panista. Pues no hay que olvidar también que en el 2004 el mismo López Obrador dijo que se quería salir precisamente del pacto fiscal ante la llegada de menos ingresos a la Ciudad de México. Entonces, es algo contradictorio completamente que en ese momento él sí se podía hacer o se proponía como algo viable y en estos momentos los tacha de rebeldes y locos y demás a los gobernantes que lo quieren hacer. O sea, estamos hablando cómo sí, cuándo no, ¿verdad? Ahí entraría la primera cuestión. Ahora, lo segundo es, hay que analizarlo desde, no del Estado en sí, hay que irnos con los municipios, desde la célula más básica del gobierno. Estamos hablando, y no solamente nos vayamos con Chihuahua Capital o Juárez, que estamos hablando de los dos municipios más grandes. Les pongo un ejemplo muy sencillo como el caso de Saucillo, que estamos hablando de un municipio de 32,000 habitantes, un municipio de 2,458 que hay en México, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando que Saucillo tiene un presupuesto de alrededor de 90 millones de pesos, yo creo que ha de andar ahorita, de los cuales esos 90 millones de pesos, que realmente no son nada en comparación entre otros municipios, pues la única forma como pueden hacer ellos, obra pública sobre todo, ya la parte social no la metamos, pero obra pública es por cuestiones tripartitas, poniendo una parte que por lo general estamos hablando de alrededor de 17 millones de pesos que puede empatar el Estado y la Federación por año. Estamos hablando que si nada más tienes un trienio, pues cuánto es la obra que puedas generar. Ahora, con esto no va a haber ningún empate de recursos, no puede haber un empate de recursos. Y decirle al municipio, dótate de recursos, cuando el único que vive es del predial, y que en su momento también se pensaba quitar, ¿verdad?, al municipio, es ilógico. ¿Cómo le hace un municipio con el caso de los pequeños? Estamos hablando en el caso de Chihuahua, ¿qué les gusta nada más? Chihuahua, Juárez, Delicias, Cuauhtémoc, Parral, quizá, esos 5 son los que pudieran hacer un poquito más del esfuerzo, pero los 62 restantes, ¿cómo van a estar trabajando en esa cuestión si no hay realmente los recursos adecuados para poderlos empatar? En el caso de Delicias, un presupuesto de ¿qué estará ahorita? Como entre 150 millones de pesos al año. También volvemos a lo mismo, ¿verdad? Esa cuestión tripartita, ¿cómo lo logras para generar la infraestructura que anteriormente se tenía por el empate de recursos? Aquí me gustaría lanzar una pregunta un poquito de provocación. Y es por algo que ya mencionaba Gustavo anteriormente, acerca de este modelo priista en donde había un control a través de los recursos, ¿no? No había un cobro de impuestos porque teníamos riqueza petrolera, había cierto control que se imponía sobre los estados a través de los recursos que se iban a mandar. Sin embargo, ahorita que hay una dinámica de centralización de los recursos y que hay estados a los que les está, o municipios a los que les estás quitando su capacidad operativa, pues realmente también estás retrayendo la capacidad del Estado de imponer ciertas reglas tácitas, ¿no? Si antes yo te controlaba con el presupuesto, pero ya te estoy quitando el presupuesto, también estoy quitando mi capacidad, porque aparte estoy demostrando que no tengo voluntad de negociar, o sea, no te lo quito para que me ruegues y luego a ver cómo nos acomodamos y ganar un poquito más de poderes. Te lo retiro y no sé cuándo te lo voy a regresar. Entonces, bajo este nuevo supuesto, puede seguir la federación esperando tener el control, o sea, sí hay una centralización de recursos, pero el control político definitivamente se va perdiendo y eso se va a reportar también en lo electoral. ¿Quién le quiere entrar ahí? Ileana. Eso es ingrediente perfecto para la polarización. O sea, si de por sí hemos visto que ese ha sido como una de las estrategias que tiene ahorita el gobierno federal, ya quitándole un control a los estados, básicamente los estás dejando
en evidencia de una incapacidad y estás poniendo a gobierno federal como el único que puede llevar y controlar, en este caso hablando de la cuestión tributaria, le estás quitando a los estados, pues incluso podría decir hasta su soberanía, ¿no? Creo que esto, como les digo, va directamente a la polarización, va directamente a una cuestión de control, que lo único que va a hacer es segregar y dividirnos a todos. Y en este caso estamos hablando de los gobernadores, o sea, creo que el punto aquí es que lo va a hacer muchísimo más áspera la relación que tienen, no va a ayudar, va a ser mucho más complicado llegar a una negociación si es que se puede. Y la verdad no, como les decía ahorita, o sea, si esto lo llevamos a un punto en el que le vamos a quitar el poder a los gobernadores, va a estallar. Oye, es que yo lo que quiero ahí agregar, yo creo que hay un antídoto pues para eso. Sí, efectivamente, lo que no me queda claro ahí de cómo es que cuando se pasó este pacto federal, o esa reforma de 2007, era justo manejar así el presupuesto, pero ahora que están del otro lado ya no es justo. O sea, ¿por qué ahora es injusto y antes sí se podía, ¿no? Eso, pues, es hablando de incongruencia. Pero bueno, el punto a lo que yo quiero llegar es que dentro de la recaudación de impuestos, porque también se comentaba, bueno, pues cómo vamos a cobrar más impuestos, ¿no? ¿Por qué no cede la federación en sus impuestos? Bueno, pues porque también hay unos niveles de informalidad muy grandes en todo el país, y eso yo creo que no es privativo de ningún estado, en los que habría margen, o pudiera haber margen para generar ingresos locales, ¿no? Entonces yo creo que no es tanto una cuestión de tenerle miedo a decir necesitamos aportar más, porque al final de cuentas, pues al no existir o al no tener ya la gallina de los huevos de oro que era Pemex, pues tenemos que entender y revisar, efectivamente hay que revisar el pacto fiscal, hay que revisar de dónde vienen los ingresos en general, pero hay que entender que nos toca a todos aportar. O sea, al final de cuentas, al ya no tener el ingreso seguro por ejemplo, de Pemex, no podemos depender nada más del turismo y no podemos depender nada más de las remesas, ¿no? Entonces tenemos que buscar esa manera de nosotros contribuir. Al final de cuentas, los impuestos son un tributo, es una contribución a la federación y es una de las obligaciones más básicas que nos dicta la Constitución, ¿no? Y la hemos dejado, tenemos estigmatizado el pago de impuestos, hemos buscado o hemos normalizado la evasión de los impuestos y hemos normalizado la informalidad, y eso es algo que al final de cuentas pues se tiene que trabajar para cambiar, ¿no? En general, perdón, adelante. Bueno, aquí tenemos que ver muchísimas cuestiones, sobre todo por la etapa que estamos viviendo. Creo que el ingrediente principal que nos quita por completo esta discusión es lo que estamos atravesando y sobre todo la época post-COVID, que no sabemos cuándo se vaya a terminar. Eso va a ser lo que hace que todo esto, estamos hablando que vamos casi 1 millón de empleos perdidos. Entonces, de entrada, ¿cómo le vamos a decir a la gente hay que aportar más? Ahora vayámonos a los municipios, sobre todo aquí en la región centro-sur, donde el próximo año va a haber para sembrar, porque no se tiene absolutamente, y se los digo a ciencia cierta, porque aquí la familia es agricultura y demás, no hay con qué. Entonces, ¿cómo le vas a estar pidiendo al pueblo que tribute más? En ese sentido es lo completamente incongruente en la parte de que me queda claro que aportamos para que se genere un presupuesto. Sin embargo, ahorita no son momentos de exigirle a la población que aporte más al gasto público. O sea, creo que sería bastante insensible en estos momentos en que estamos hablando que más del 50% del empleo que se está generando últimamente es informal por las condiciones que tenemos. Entonces, aquí la verdad entra la contradicción completa de que hoy cuando más necesitamos la mano es cuando más se nos dice ándale como quieras, y es una insensibilidad tremenda que no podemos voltear a dejar de ver porque la tenemos aquí palpada. Quizá les digo, hay ciertas regiones del país donde no se nota tanto, pero vemos municipios pequeños que las fuentes de empleo se han terminado, no se diga la parte de la región centro-sur, de verdad que hasta la cuestión del agua pues va a perjudicar más el ciclo agrícola que viene en el 2021. Entonces todo esto claro que detiene el hecho de ponerte a decir hay que tributar más todavía, hay que pedirle más a la ciudadanía.
cabe el análisis en estos momentos para empezar a dejar el instrumento, para empezar a ver las condiciones, para empezar a prospectar y demás, pero no en estos momentos, no se puede en absoluto en enero iniciar con una tributación. Y esto debe ser inmediato, esto es inmediato, porque ya el presupuesto 2020 ya no podemos contar con él, ya muchas dependencias y estados se lo comieron por completo. Ahora es pensar cómo actúas en el 2021, y eso estamos hablando que el primer mes, y eso el segundo también, los municipios viven solamente el predial. Solamente el predial es el único ingreso con el que viven los municipios, en ese sentido, enero y febrero. Ya hasta marzo empiezan a llegar las participaciones federales con las que empiezan a hacer más, pero los 2 primeros meses no se puede hacer nada en un municipio porque solamente es quien pague el predial, y eso estamos hablando del 2021, no sé la situación cómo vaya a estar para ver si las personas se reportan con ese comportamiento como otros años. Y aquí habría que decir, creo que no se está llevando una política en ningún lado que vaya en desmedro de la informalidad y en aumentar tu base tributaria. Si ha habido cobro extraordinario de impuestos durante este año y que es de aplaudirse, digo, amén de los métodos, ha sido en estos grandes deudores del fisco que han tenido que pagar sus deudas, que las tengan que pagar, que bueno, estoy de acuerdo. Ahora, creo que aquí también tendríamos que entrar a otra discusión. ¿Por qué? Porque las reglas o los supuestos sobre los que se hicieron el presupuesto del 2021 o como se está planteando, pues es un contexto como si no tuviéramos ningún hecho extraordinario, como si todo estuviera ceteris paribus, dirían por ahí en economía, o sea, nada se ha modificado. Y no, o sea, ¿por qué no pensar entonces, si no puedes tener una mejor recaudación porque tienes menos producción por la pérdida de empleos, si tienes el crecimiento de empleos informales debido al cierre de empresas micros y pequeñas, que son el grueso de la economía, ¿por qué el gobierno no se está planteando ahora sí un endeudamiento? Y aquí también digo, así como hemos echado un poco de estigma sobre el cobro de impuestos, también sobre la deuda. Creo que aquí es momento también entonces de ver cómo es una deuda responsable, porque México tiene que endeudarse. Sí, por supuesto. Yo nomás quiero hacer una acotación a lo que mencionamos ahorita anteriormente. Obviamente, la pandemia, no se puede plantear que ahorita en medio de una crisis se incrementen impuestos o creen impuestos nuevos por obvias razones. Sin embargo, hay un punto y un tema sobre los impuestos muy importante y que ha sido clave en lo que ha pasado hasta ahorita, al menos en este año, que al empezar a pegar la crisis, pues obviamente los niveles recaudatorios se han caído, ¿no? Y eso es lógico. Y precisamente ese hueco se ha cubierto con esa cobranza, como dice Luis, extraordinaria, o ese hecho que el SAT dijera agarrar sus cuentas por cobrar y dijera, oye, pues a ver, todos los que me deben, ahorita es cuando se tienen que reportar, y con eso cubrimos ese hueco. Ahora, a lo que yo voy es a que en condiciones más óptimas o condiciones óptimas, pues tenemos que disparar esa recaudación. Es decir, si es ese hueco que está ahí, sí tiene que ver con la recaudación de los impuestos o con los impuestos que hay que no se cobraban o no se habían cobrado, ¿no? Pero no estamos en tiempos mejores. Y aquí me gustaría hacer una pregunta. Sin duda. Que es, digo, está bien que se recaude, está bien lo que queramos decir. Sin embargo, tenemos un grave problema desde mi punto de vista, que es que estamos dándole bajo este sistema, bajo este gobierno, ahora sí, mucho espacio a la opacidad en el uso de los recursos. Se está dando la partida presupuestaria que tiene para asignar el presidente de manera arbitraria, aumentó. Los fideicomisos se eliminan y no hay hasta ahorita nuevas reglas que te digan cómo se va a distribuir ese recurso. Hay millones de recursos que están yendo hacia una distribución donde no hay reglas de operación. Y aquí mi pregunta es si la redistribución de la riqueza a través del Estado justifica esa opacidad que estamos empezando a vivir y que debería preocuparnos, porque ahora sí estamos dejando ahí un hueco no nomás presupuestal, sino un hueco institucional que se puede postergar, igual que la pobreza, igual que la crisis económica, por más de un periodo. Y ahí yo veo un gran problema. Yo creo que la opacidad no puede tener justificación.
digo, no puede tener, perdón que a lo mejor me adelanté, no hay justificación para la opacidad, aunque haya una crisis de cualquier tipo, pero también ese vacío institucional al que mencionas, pues digo, no necesariamente tiene que significar opacidad. Los recursos están en la tesorería de la federación y tan auditable como es la tesorería, pues eso se transparenta, ¿no? Están ahí en la página de transparencia. Ahí, en ese sentido, híjole, tenemos que ver que realmente, pues los ricos siguen siendo muy ricos. O sea, en estos momentos, si nos ponemos a verlo tal cual la situación que estamos atravesando, no es válido decir todos vamos en el mismo barco, no es cierto. Todos estamos en la misma tormenta, solo que en diferentes barcos cada quien. La pandemia cada quien la ha vivido, muchos en transatlántico, otros en una lancha, otros en un salvavidas, otros en una tabla tipo los de Titanic, o realmente hay quienes ni siquiera tabla tuvieron para salvarse. Entonces, aquí tenemos que ver que la estrategia para esta redistribución de la riqueza, si la queremos llamar así, es demasiado endeble, muy al vapor. No, los pobres siguen siendo muy pobres porque es una manera muy pues vaya, de subsistir nada más como se le están transfiriendo los recursos, porque no hay una estrategia real para que quien tiene el dinero en estos momentos pues vaya inculcando esa costumbre al ahorro, empezar a dinamizar la economía desde abajo, pudiera ser, la forma en cómo no solamente le das dinero, si otorgas créditos para que empiecen a generar riqueza o cosas por el estilo, no se ha visto para nada. Solamente nos dan reporte de cuánto se ha destinado a adultos mayores, a los jóvenes construyendo el futuro, o cosas por el estilo, pero la estrategia sigue siendo muy endeble. O sea, en cualquier momento esa estrategia se puede romper y desvanecer porque no tenemos resultados reales. Seamos sinceros, los ricos siguen siendo ricos, muy ricos, y no me refiero a que les quiten lo que tienen, no, porque pues, al final de cuentas es parte de la cultura del esfuerzo, pero los pobres siguen siendo muy pobres, al grado de que hay más pobres ahorita, sumados a los millones que ya había en estos momentos debido a la pandemia todavía. Entonces, sí me parece muy endeble, y más con la opacidad que se está tratando toda la cuestión de discrecionalidad. Se mencionaba mucho que de esta manera, cuando quitaban los fideicomisos, era para evitar la discrecionalidad. Pues al contrario, ahorita es más fácil manipular esto, que anteriormente había otro intermediario, otra entidad que lo pudiera manejar de otra forma, ¿verdad? Como comentaba Gustavo, sí está la parte de la transparencia, pero pues no está reportado como debe ser, ¿verdad? No hay reglas de operación. Para una transparencia real debe de haber reglas de operación, y no las hay. Entonces, pues no sé cuál transparencia, y claro que se pasa por completo a la opacidad en la cuestión de la asignación de recursos. Ileana, ¿querías hacer aquí algún comentario? Adelante. Me gustaría hacer dos comentarios un poquito separados. Primero, todo lo que estamos mencionando habla de una estrategia fiscal, habla de cómo vamos a manejar el paquete de egresos del 2021. Y tomando el tema de la alianza, ¿cómo? O sea, hemos visto una estrategia por parte de ellos que nos proponga algo al respecto. ¿Qué sabemos? ¿Qué nos están comunicando? Están solamente exigiendo una mejor distribución de los impuestos, pero ellos no están proponiendo nada. A lo que voy es, estamos pidiendo el qué, pero no mencionamos el cómo, que es lo que yo lo he visto mucho ahora con los gobernadores. Y por el otro lado, hablando también un poquito de la parte de los impuestos, hablaban ahorita que todos sabemos que es nuestra obligación como ciudadanos hacer una aportación de impuestos y todo. Lo que pasa es que el manejo en sí de todo el sistema recaudativo y cómo se lo hemos transmitido a los ciudadanos creo que es lo erróneo. Le hemos dicho a los ciudadanos que les vamos a quitar más. O sea, la percepción es te voy a quitar más dinero, porque ellos no lo están viendo reflejados en el ejercicio público. Ellos no ven ni distinguen, o incluso se decepcionan de la administración pública porque consideran que sus impuestos no están bien utilizados o no están bien aplicados, o si estoy pagando mis impuestos pero yo no tengo trabajo, entonces no estoy viendo que estés utilizando ese dinero que te está llegando. Entonces creo que aquí hay dos puntos importantes. Primero, es importante hacerle saber al ciudadano realmente cómo se utilizan el dinero que aportan, y hay muchísimos mecanismos de transparencia. El punto es enseñarles a usarlos,
mostrarles y darles el camino de cómo llegar a ellos. Y por el otro lado es que si yo estoy dentro de una estrategia o dentro de una alianza donde estoy buscando una mejor distribución del egreso, también hay que proponer el cómo, hay que buscar las formas y hay que también involucrar un poco a los ciudadanos de cuáles son esas formas, qué se está buscando hacer, porque para muchos ciudadanos da igual si estás en la CONAGUA o no ven los resultados ellos. Creo que es muy bueno el punto que haces, Ileana, acerca de que no ha habido una propuesta concreta acerca de cuál es la alternativa en cuestión de modelo para redistribuir los impuestos. Y creo que ahí es donde dan mucho espacio a que haya el señalamiento de que sea un movimiento meramente político. Y aquí es donde a mí me da miedo también, pensando ahora sí un poco mal, este tema de que lanza el reto el presidente y dice, pregúntenle a los ciudadanos a ver si es cierto que se quieren salir del pacto y que digan los gobernadores, yo sí le entro a la consulta, pues nos vamos a convertir ahora sí en un tema de consulta tras consulta. O sea, era justamente algo que los gobernadores... Pero ¿qué tipo de consulta? Digo, porque tenemos de dos. Puede ser la consulta a mano alzada, que se convierte en un ejercicio de populismo ridículo, donde tanto como lo ha manipulado el presidente, lo van a poder manipular los gobernadores, y yo creo que eso no le beneficia a nadie. Y tienes la otra, la parte de la consulta formal, que ahí te mete en un dilema, porque finalmente para poder hacer una consulta formal necesitas erogar bastantes recursos, y ahorita el tema justamente es que no hay recursos. Exacto. Entonces, ¿a qué le vamos a entrar? O sea, mi pregunta es, ¿nos vamos a meter a este tema de también, se vale ser populista desde los gobernadores para subirse al tema del gobernador o del presidente, o a qué estamos jugando? Bueno, aquí sí me permiten, en ese sentido, evidentemente estamos hablando que nos faltan 4 años más en que la única manera de subirse para que se tome en cuenta lo que se dice es subirse al ring de esa manera con el presidente. No queda de otra. Es la única lección que nos han dado en este sentido. Porque por más que se le haga al intelectual, por más que se le haga al discurso formal, sabemos que es más fácil que nuestro presidente con un insulto, con un sarcasmo, derribe este discurso también elaborado que cualquier otra cosa. Entonces no nos va a quedar de otra nada más que seguir ese jueguito, porque la ciudadanía lo está aceptando. Es una muy buena estrategia de comunicación política que le ha resultado al presidente. Nos tiene a nosotros pegados, en lugar de ver realmente la realidad o el contexto que estamos viviendo, nos tienen pegados a ver qué ocurrencia se le ocurre, vaya, qué ocurrencia tiene ese día para empezar a las redes sociales mientras la economía pues va a la deriva. Entonces, claro que va a ser la única forma populista, si así lo quieres ver, de que el presidente nos haga caso. Ahora, la otra, como comentaba también Ileana ahorita respondiéndole un poquito, claro que hay una propuesta. No olvidemos que desde el año pasado con Javier Corral, que hizo un foro precisamente donde invitó a diferentes analistas en la parte hacendaria, sí hablaban específicamente de revisar de entrada la cuestión de la población, de la cantidad de población por municipio y por estado, y asimismo la aportación que hacía en cuanto a la recaudación que se iba directamente a la federación. O sea, de entrada, eso se me hace muy importante, esa propuesta de analizar esos números para que todo sea realmente equitativo. O sea, ya adicional, claro está, faltan más estrategias, más que propuestas para ver cómo vamos a encaminar ese punto. Pero ya contestando también lo que Luis preguntaba, yo la verdad sí considero que va a ser la única manera que el presidente preste oídos a esta situación. Aquí voy a disentir abiertamente, y creo que si la oposición cae en esa, ahora sí, pues en esa provocación o en esa tentación, se pierde la oportunidad así de tener una oposición que se pueda llamar medianamente responsable y que pueda hacer un contrapeso en el tema de si quieres, espérame tantito, Gus, en el tema de poder fortalecer instituciones. Me gustaría, estamos llegando ya casi a los 40 minutos, y voy a lanzar una pregunta tratando de hacer cierre, y evaluamos si lo seguimos platicando en el siguiente episodio. Vamos viendo cómo nos queda. Sería, si tienen capacidad los gobernadores de la Alianza Federalista de convertirse en una oposición seria, no solamente electoral, sino una oposición política seria, y cuál sería el camino por el que tendrían que transitar para que esto sucediera. Si quieres, empezamos contigo, Gus, tratamos de ser breves y vemos cómo nos toca. Muy, muy breve. Mira,
y te voy a contestar las dos preguntas de un jalón. ¿Cómo pueden convertirse en una oposición seria? Escuchando a la gente que gobiernan. ¿Y cómo van a escuchar a la gente que gobiernan? Pues haciendo consultas, ¿no? Yo creo que el tema de las consultas es una herramienta democrática que no hemos explotado, que a lo mejor podría ser costosa, pero podría ayudarnos a precisamente explicarle a los gobernantes qué es lo que queremos, ¿no? Y pues yo creo que eso es lo que les hace falta, pues, a la oposición, que es precisamente esa desconexión con el pueblo lo que los tiene donde están ahorita. Gracias, Gustavo. Vamos con tu participación, Liliana. Yo estoy en desacuerdo. Yo no creo que sea la forma. Entiendo la parte de escuchar al ciudadano y de la representatividad de las personas que están en el gobierno. Sin embargo, consulta tras consulta tras consulta. O sea, vamos a quedarnos en un círculo en donde no vamos a pasar a la acción, vamos a quedar en una parálisis por análisis y no vamos a proceder en nada. Entonces, entiendo la parte de la consulta, pero sí creo, como dijo Luis, que estamos cayendo en una provocación del presidente donde queremos hablar su idioma, donde queremos usar sus estrategias, donde queremos usar sus palabras y lo único que estamos haciendo, al menos así lo ve él, es darle la razón. Entonces, por ese lado, no estoy tan segura de que las consultas sea lo mejor. Y por el lado del frente político, sí pueden llegar a constituirlo, pero la verdad es que todavía tienen muchos intereses por separado, todavía tienen intereses como gobiernos, cada uno entre sí, y tendrían que llegar a un acuerdo en muchos aspectos, no solamente en este caso que hablamos de una parte fiscal, en muchísimos aspectos que yo la veo un poco complicado. A lo mejor no todos, unos cuantos sí podrían formar frentes políticos, pero no estoy segura si todos juntos. Gracias, Liliana. Lalo, si quieres tu última participación antes de terminar. Creo que sí puede ser un bloque opositor. La verdad considero en lo personal que es el único bloque opositor como tal formado en estos momentos, independientemente de los partidos políticos, porque además este bloque de los 14 gobernadores ahora suman diferentes fuerzas políticas, solamente los de Morena no están ahí, pero eso para mí dice mucho el hecho de que ya personas con siglas políticas estén ahí solicitando eso, haciendo el frente al presidente de la República. Considero que sí es un bloque opositor. Sin embargo, está muy a destiempo. Este bloque debió de haberse conformado desde principios del año pasado. Creo que ahorita está muy a destiempo porque viene una época de elecciones donde, como dije en un principio, etiquetando con lo político, de ahí se va a deshacer todo para la ciudadanía y para los demás frentes. Pues se queda el tema ahora sí que muy interesante. Yo creo que podríamos ahondar en futuras ocasiones, tal vez en el tema de la participación, de nuevas formas de democracia representativa y participativa. Yo creo que sería un tema interesante. Nos faltó también mencionar el llamado que hicieron las cámaras empresariales en el estado este fin de semana, abiertamente un posicionamiento político donde llamaban a una alianza con fines electorales. Creo que eso no pasaba desde la nacionalización de la banca, una entrada tan directa, tan fuerte, o sea, abiertamente, digo, lo han hecho desde siempre, pero abiertamente política, es algo que igual y vale la pena también comentar, dependiendo cómo se desdoble. Vamos pensando durante esta semana cómo lo podemos abordar, si no es en el siguiente episodio, dentro de 2, y creo que hay tema para discutir. Me gustaría agradecerles a todos por haberse conectado, por habernos seguido en esta mesa de referente.mx, pero sobre todo a Gustavo, Ileana y Eduardo por el tiempo y sus opiniones tan valiosas para nosotros. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a ustedes. Mario, gracias. Y muchas gracias a Pedro Carrera, que nos ayudó hoy en los controles. Nos seguimos viendo por aquí por referente.mx. No dejen de seguirnos y por favor síganse cuidando, síganse quedando en casa porque esto sigue estando muy peligroso. Que estén muy bien. Yo soy Luis Villavicencio y hasta la próxima.